Amigos de Digital TV Perú, los saluda Reinaldo Aragón. Es tiempo de hablar. Tiempo de hablar sobre cómo está afectando la violencia a nuestra sociedad, cómo está afectando nuestro país. Todo el mundo habla de los aumentos o del aumento en los índices de violencia, más bien. La mayoría de los noticieros inicia sus transmisiones, inicia sus programas con el acto violento del día, diríamos, ¿no es cierto? Y luego uno piensa que va a terminar, pero sigue otro y sigue otro, transmitiendo toda una sensación, toda una percepción que tiene la gente sobre lo que está pasando. Y cuando uno va a las estadísticas también, ve que lamentablemente los índices de violencia han aumentado, los índices de violencia familiar, el aumento de la criminalidad. Es todo digamos, un fenómeno que está afectando a nuestro país y nuestra sociedad. Para conversar sobre este tema estamos con el doctor Sergio Tapia, abogado. ¿Cómo está, doctor Tapia? Bienvenido a nuestro programa. Muy agradecido, Reinaldo, por tu invitación y a través tuyo a todos los televidentes de tu programa. Los saludo con mucho cariño. En todo el ejercicio que usted tiene digamos, de abogado, ¿había usted tenido la sensación que tiene ahora con respecto al aumento de la violencia? No, nunca había tenido la sensación de lo desacertado que es el Estado para frenar la violencia. Está bien. Esa es mi impresión, en los 40 años que tengo de abogado. Primero, basta ver la progresión de las reformas legislativas. Pero vamos a entrar con esto. Primero presentamos al doctor Juan José Uchuya, que es abogado también de Unidos por Familia. Gracias, Juan José, por estar con nosotros. Gracias, Reinaldo, Sergio, aquí para compartir este tema tan importante en estos momentos para la sociedad peruana. Y que también tiene pues su vertiente fuerte afectando a la familia. No, eso es evidente, eso es muy evidente. Bueno, vamos a conversar sobre esto con nuestros invitados distinguidos, Sergio Tapia y Juan José Uchuya. Es tiempo de hablar, vamos a hacer una pausa y luego retornamos. Y si usted tiene alguna pregunta, pues puede hacerla inmediatamente en nuestro Facebook, Tiempo de Hablar, aquí en Digital TV Perú. Volvemos en un instante. El tema de la violencia, desde que los griegos dijeron, conócete a ti mismo, que era el famoso oráculo de Delfos, ¿no? Sí. Se empezó a investigar por qué existe violencia en el ser humano, por qué el ser humano al hacer. Violencia y políticas de Estado es nuestro tema hoy en Tiempo de Hablar aquí en Digital TV Perú. En realidad, ¿cómo combatir la violencia? ¿Habrá solución o pues estamos todos atados de manos y parece que el país no supiera por dónde ir? Doctor Tapia, iba usted a mencionar antes de entrar al corte algunos datos importantes, digamos, para enmarcar cómo la violencia está afectando nuestra sociedad y ya se podría hablar en vez de una cultura de paz, una cultura de violencia, ¿no es así? Bueno, primero, el tema de la violencia, desde que los griegos dijeron, conócete a ti mismo, ¿no? Que era el famoso oráculo de Delfos, ¿no? Sí. Se empezó a investigar por qué existe violencia en el ser humano, por qué el ser humano al hacer un acto puede hacerlo con violencia. Y además no solamente con violencia al enemigo, al desconocido, sino con violencia en su propia familia. Al cercano, ¿no? A quien debía proteger. A quien ama. A quien ama. A su esposa, a sus hijos. Entonces, los griegos descubrieron a nivel ético que existe una pasión que enceguece, que se llama la ira. Enfadarse, irritarse, indignarse. Imagínate pues que estás en una situación que puedes llegar estresado a tu casa, etcétera, y uno de tus hijos, bebé, niño, adolescente, mete la pata, tú estás disconforme, te indignas con él y haces un acto
ya no de corrección, sino de venganza ciega. Y eso lo vemos a cada rato en los noticieros que tú mencionas. Todo tiempo es una mamá o un papá que agreden a sus hijos, o cónyuges que se agreden mutuamente, porque no solamente es la agresión del hombre a la mujer, sino también hay de la mujer al hombre, ¿no? Esto, con los estudios y avances que ha habido en las ciencias, ya no solamente se estudia el problema de la ira a nivel ético, sino como también a nivel biológico y a nivel psicológico. Hasta como un desorden, una enfermedad. Pero, claro, si bien, así como corre la sangre por nuestras venas, la ira puede inundarnos, la ira no es el normal comportamiento ni la normal conducta de un ser humano. Porque el ser humano tiene que moderarse, tiene que frenarse, tiene que estar autocapacitado para conducirse. No se puede descarriar, descaminar. Y eso se hace con las virtudes. Como un contrapeso, ¿no? El hombre siempre está entre el caer en el vicio o en el error, o manejarse en el bien o con las virtudes. Estas cosas que son de sentido común ya no existen en la formación educativa escolar. ¿Acaso se le enseña a los alumnos qué está bien o qué está mal como nos lo enseñaron a nosotros? Aunque nos portáramos mal nosotros, teníamos conciencia de lo que era bien o mal. Sin embargo, hoy día se ha perdido la conciencia del mal. Y uno cada vez cree hacer y cree poder hacer lo que le da la gana, como si fuera su derecho. No tiene arrepentimiento. Esos temas no se corrigen solo con reformas jurídicas. Nosotros vemos una progresión. El homicidio en la versión de asesinato, o sea, con odio o otros medios, que estaba penado en el año 91 con nuestro código a 15 años mínimo, ya hay un proyecto desde el jueves pasado en el Congreso que establece que la pena para el feminicidio sube a 30 años. Ahora, uno dice, ¿30 años es mucho o no? Bueno, estamos viendo cómo salen los terroristas después de 25 años. Los años pasan pronto también y rápido. Y salen muy bien, ¿no? Has visto que ningún terrorista ha muerto preso, etcétera, por más que han estado 25 años dentro. Y además salen con plata. Y salen pensando igual a veces, corregido. Bueno, entonces dice, bueno, a estos que son, que hacen mal en su hogar, o cometen agresiones a las mujeres, etcétera, o a los niños, entonces 30 años. Pero lo curioso es que el mismo dictamen del Congreso, en un párrafo dice, está probado que el aumento de las penas no corrige la delincuencia. Yo no sé para qué la aumentan. Entonces hay que buscar las soluciones en otro lado. Está probado que el aumento de las penas no corrige la violencia, pero vamos a aumentarlas. Así es. Claro, ¿no es cierto? Sí. Ahí hay un problema en que el Estado no sabe manejar el problema. Porque yo creo que el problema no se reduce solo al Estado. El problema es más grande. Tiene que manejarse a nivel ciudadano, familia y medios de comunicación. Según los datos que podemos manejar, dice que en el primer semestre del año 2017, con los últimos datos que se tiene, la Policía Nacional de Perú da cuenta de 94.000 denuncias por violencia familiar, 40 por agresión física, 36 por violencia psicológica y 22 por violencia sexual. Entonces, digamos que son números altos, ¿no es cierto? Y algunos dicen de que Perú está en el segundo o tercer lugar en temas de violencia a nivel de Latinoamérica. ¿Qué podemos ver desde las familias, doctor Uchuya? Bueno, en primer lugar yo creo que la violencia es repudiable desde todo punto de vista. Es efectivamente la reacción de una persona que no puede controlar sus impulsos, sus emociones y que no tiene dominio propio. Y en consecuencia sus actos, sus conductas lesionan a las personas que están en su alrededor. Yo creo que la violencia debe ser tratada en forma integral,
donde la responsabilidad primera la tienen las familias, ¿no? Los padres de familias que tienen que mostrar ante sus hijos un clima donde no exista la violencia, ni verbal, ni psicológica, ni de ninguna naturaleza. De igual manera, en los colegios, donde se tiene que propender a una educación que determine el respeto de las personas por ser tal, por ser personas como tal. Y la sociedad con las instituciones que puedan determinar una política integral, educativa, criminal, que pueda dar como consecuencia el control de la violencia que se dan en los distintos ámbitos. Sin embargo, nosotros podemos notar la falta de eficacia y de eficiencia de las instituciones llamadas a tener el control social, llámese el Ministerio Público, el Poder Judicial, llámese también el Ministerio de la Mujer y otras instituciones, incluso la institución educativa. Pero creo que todo esto parte de una cosmovisión de la realidad. Hemos sido testigos durante los últimos 20 años cómo se ha cambiado la cosmovisión de nuestra sociedad y donde viene imperando la mentira y la injusticia como banderas que determinan el fluir desarrollo de la sociedad. ¿Por qué la mentira y la injusticia? ¿Cómo así? Por ejemplo, ha surgido un concepto mediante el cual se viene repetitivamente insertando términos y conceptos que son lesivos a nuestra sociedad. Por ejemplo, que el hombre no nace hombre ni mujer, sino que nace nace neutro y que puede construir su sexo a través de la cultura o a través de las experiencias personales. Esta mentira ha sido sutilmente impuesta en muchas gentes con una palabrita introducida en nuestro léxico, se llama género. También nos dicen que, por ejemplo, la libertad de las personas determina que ellas puedan elegir su sexo, no por lo que nacieron biológicamente, no por la concepción que tengan genéticamente, sino por su atracción sexual, por su preferencia, por su emoción y su dirección a satisfacer sus apetitos sexuales con personas del propio sexo. También nos dicen, por ejemplo, otra mentira, que la familia es un invento del hombre y de la sociedad, que no es una familia natural, que es formada por un hombre y una mujer y que se traduce en la concepción de hijos que vienen a integrar la familia. Escuchaba hace poco una conferencia donde alguien decía, un estudioso decía, no voy a hablar de familia natural ni de familia tradicional, porque hay solo existe una familia, pues papá, mamá e hijo, y ya está, ¿no es cierto? No hay otra forma de plantear la familia, pero ahora... No, sin embargo, ahora pues no solamente te dicen que hay ese tipo de familia, sino que puede darse también de un hombre con un hombre o de una mujer con una mujer. Ahí hay la imposibilidad de tener hijos, entonces acuden ¿a qué? A la adopción de niños. Pero hay algo interesante que tenemos que recabar. Sí. Dentro de estas cúmulo de mentiras hay una que es bien nociva, y es respecto al matrimonio. El matrimonio tradicional viene siendo destruido constante y permanentemente. Primero te dicen que es nocivo, recogiendo algunas concepciones contra el matrimonio heterosexual, te dicen que es nocivo porque la mujer se convierte en esclava del hombre. No, van más allá y dicen, el hombre es el problema de la desigualdad que existe entre hombre y mujer. Y esta desigualdad solo puede terminar cuando el hombre sea desechado dentro de este poder. Además, terminan ya con la cereza sobre el pastel y dicen, la violencia solo es unidireccional. Nace, parte, se ejecuta a través del hombre a la mujer. Desconocen, niegan que puede haber otro tipo de violencia. De suerte tal que nosotros vemos leguicidios, para decirlo de una manera, como el feminismo, ¿no? Que dice que el hombre odia a la mujer per se, nace con ese odio y por eso lo expresa en violencia contra ella. Sin embargo, nosotros vemos que la violencia se produce en todos los ámbitos, violencia contra la mujer, violencia contra el niño, contra el anciano, etcétera, etcétera. De suerte tal que yo considero, por ejemplo, un error craso establecer que la violencia sea violencia de género.
No existe la violencia de género. Y si yo parto de una mentira, si yo parto de un fantasma, pues edifico una cuestión fantasmagórica que puede sonar muy bonita para la mujer cuando le ponen 30 años o piden 30 años de cárcel para una persona, pero no es real. Ahora, creo que, doctor Tapia, cuando uno tiene un problema pues en la mesa, tiene que ver cómo lo enfoca, ¿no es cierto? Claro, es lo primero, ¿no es cierto? Ver los números, ver qué es lo que está pasando y, ok, frente al problema, frente a la situación, pues las personas que deben hacerlo tienen que sentarse y enfocar el problema y la solución. Y ese es el tema, ¿no? ¿Cómo se enfoca la solución? Porque uno puede pensar de otra forma y otro tener otro enfoque y entonces pues al final todo se diluye. Vamos a hablar sobre esto después de esta pausa. Estamos en Tiempo de Hablar aquí en Digital TV Perú y vamos a continuar conversando de este tema tan importante porque usted ve todos los días todos los hechos de violencia que se repiten y se repiten. Y dice, ¿ya cuándo vamos a salir de esto? Conversamos y seguimos conversando aquí en Tiempo de Hablar. Volvemos. Tres cuartas partes de la solución de un problema es entenderlo. La violencia no es un problema que se reserva solamente a personas con comportamientos psicopáticos, con enfermos mentales. Tampoco es un problema que solamente afecta a personas con graves problemas psicológicos. Puede afectar a una persona normal, pero inmadura. Violencia y política de Estado. ¿Cómo combatir la violencia en el Perú? Es el tema de Tiempo de Hablar aquí en Digital TV Perú y estamos con nuestros invitados Juan José Uchuya y Sergio Tapia, abogados con amplia experiencia y que también al estar involucrados en temas de defensa de la vida, la familia, pues nos van a ayudar a un poco esclarecer cómo hacer frente a todo lo que estamos viendo. Doctor Tapia, decíamos antes del corte que es importante el enfoque que vamos a darle a la solución del problema. Dicen que tres cuartas partes de la solución de un problema es entenderlo. La violencia no es un problema que se reserva solamente a personas con comportamientos psicopáticos, con enfermos mentales. Tampoco es un problema que solamente afecta a personas con graves problemas psicológicos. Puede afectar a una persona normal, pero inmadura. Es como, por ejemplo, el conducir un vehículo. Nadie debería conducir un vehículo si no sabe controlarlo manejándolo. Porque si no, agarra una moto, o agarra un auto o un camión y se estrella por donde pasa, claro, poniendo en peligro. Entonces, de la misma manera, uno tiene que conducirse a sí mismo, aprender a ser conductor de sus propias reacciones, pasiones, temperamento. Si uno pierde los estribos ante determinado estímulo, debe madurar y si no lo puede hacer con orientación, busca a un psicólogo y resolverá su problema. Pero es como tener un motociclista que no sabe controlar su moto y se va a levantar a cualquier persona de cualquier vereda. De la misma manera es el convivir con personas que no tienen madurez en su actitud, en su comportamiento, frente a diversas situaciones que va pasando uno cada día y durante su vida. Es por eso que, por ejemplo, pensadores como Tomás de Aquino decían que hay inclinación natural del ser humano a portarse violento. O sea, no es un problema de enfermedad, es un problema de madurez. Y de la naturaleza humana. Y de la naturaleza humana. O el Dante Alighieri decía,
el amor por la justicia pervertido es la violencia. Interesante, ¿no? Yo nunca había escuchado ese pensamiento. El amor, claro, un amor pervertido por de la justicia es la violencia. O sea, ¿por qué te portas mal? Claro, voy a hacer justicia yo según soy mi el propio juez criterio. Claro. O sea, yo estoy enfadado, ¿no? Todo acto de violencia comienza por un enfado. No me gusta lo que estás haciendo, no me gusta lo que has hecho, no me gusta tu actitud. Y en lugar de expresar en el amor o en el respeto a esta persona, lo expreso matándolo, hiriéndolo o dañándolo. Claro, porque ahí viene una escalada, ¿no es cierto? Claro, Esa es la violencia. Esa es la violencia. La violencia es matas, hieres o dañas, ¿no? Dañas porque insultas, ¿no? Claro. Y entonces, digamos... ¿Y esto se puede corregir solamente con leyes? No. No, claro que no, a eso iba. Es un tema que lamentablemente las familias hoy día han descuidado en la autoridad que deben tener con sus hijos, y los colegios han dejado de cultivar, educar en los alumnos. Y eso, doctor Uchuya, es, digamos, algo que de repente como sociedad no estamos viendo bien. Es decir, si solo se enfoca en darle de 25, aumentarle a 30 años, en, qué sé yo, pues cadena perpetua, pena de muerte, ahora lo que se llama feminicidio, ¿no es cierto? Que es pues, crímenes de odio. ¿Cómo? Crímenes de odio. Crímenes de odio. Solamente se está enfocando a la pena, al castigo, ¿no es cierto? Y se está dejando de lado el tema educativo y, digamos, donde debería ser el primer lugar donde un niño debe aprender a controlar sus impulsos. De acuerdo. Que es la familia. De acuerdo. ¿Cómo podría ver eso? A ver, por ejemplo, en nuestro país está muy llamado a las peleas. En el Poder Judicial vemos casos que pelean pues por 1.000 soles y gastan 10 para ganar 1.000. ¿Por qué? Por el solo hecho, usted lo ve en el campo. Se pasaron medio metro de su lindero y tienen juicio de 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia hacia un clima violento de solución de nuestros problemas o solución de nuestras controversias. También esto radica en el corazón de las personas. Cuando hay una prédica constante y permanente de que el hombre debe sublevarse, que el hombre debe de romper los esquemas ya tradicionales como el matrimonio, la familia, como el de los roles que se tiene dentro de la sociedad y dentro de la familia. Cuando hay toda esta vorágine ideológica que viene consigo para romper y destruir la familia y la sociedad tradicional, entonces hay un clima de violencia. ¿Por qué? Porque una minoría quiere imponer su forma de ver, su enfoque de la sociedad, quiere imponerlo a la mayoría. Y como no lo puede hacer a través de una prédica, a través del cambio de una conciencia, de la adecuación de una persona con el pensar de la otra, lo quieren hacer de dos maneras. Primero, haciendo un contrabando ideológico y segundo, haciendo imposiciones a través de la legislación. Hemos visto esto en la ideología de género, por ejemplo. Yo traigo a colación un ejemplo. Si alguien me dice, ¿usted puede describirme qué cosa es un gato? Yo le diría, sí, es un mamífero, ¿no? De 4 patas, tiene cabeza, cola. Y dice miau. Y eso es un invertebrado que dice miau. Claro. Bueno, hasta ahí todo el mundo va a decir, sí, está bien, lo van a escuchar. Pero hay una palabra de contrabando, invertebrado. De esta misma manera nos han venido diciendo, la igualdad entre el hombre y la mujer se debe dar a través de la igualdad de género. La violencia que se ejerce contra la mujer, el niño y el anciano debe ser violencia de género. Y han ido introduciendo esta palabrita género, que John Money en Estados Unidos lo estableció para decir que el hombre nace sin sexo y que se lo construye a través de la sociedad. Después de la revolución del año 68 en Francia, Marcuse y otros pensadores dijeron que como ha fracasado el socialismo y el comunismo al no poder llegar a la sociedad sin clases, la lucha de clases ha sido un fracaso, vamos a trasladarla a la lucha de sexos. Y entonces dicen, la mujer es la esclava, es la oprimida, debe liberarse y hay que ir contra el sexo masculino. Claro.
Y las feministas han llegado a otros extremos, de no solamente llegar a eso, sino hacerle pagar al hombre esta explotación supuesta que ha venido desde los orígenes de los tiempos. ¿Cómo? Imponiendo en la última ratio, en el derecho penal, penas excesivas para actitudes que no corresponden a la tipificación que se hace en los dispositivos legales. Por ejemplo, ¿cómo puedo probar yo que el odio es inherente al hombre hacia la mujer? Este es un hecho que tiene que ser probado para que sea elemento constitutivo del feminicidio. Pero sí puedo probar que hay una acción violenta del hombre con la mujer, con las lesiones o con la intención de lesionar o quererle quitar la vida. ¿Qué estaría pasando allí, doctor Tapia? Porque, digamos, si tenemos un enfoque equivocado, cargado ideológicamente de una, digamos, con una carga ideológica, pues entonces no vamos a dar pie en bola o pie con bola, como claro, se dice, ¿no? Es lo que es como pasa frente a un incendio, ¿no? Hay incendios en el desarrollo de los conocimientos científicos que los extinguidores son diferentes para el tipo de incendio, ¿no? Hay incendios que solo se apagan con agua, basta. Pero hay otros incendios que le tiras agua y surge más, claro. O no se apagan, porque lo que está quemándose es un combustible. Entonces ahí lo que tienes que quitar es el oxígeno. Entonces ese polvo que tienen los extinguidores es que anulan el oxígeno y por eso apagan. Un polvo químico especial, ¿no es cierto? Entonces tú no le puedes aplicar un falso remedio a una situación, porque la exacerbas. No solucionas nada, pones más en peligro. Y es lo que, por ejemplo, decía Donoso Cortés, un sociólogo, un filósofo social español. Él decía, la sociedad camina entre dos barómetros. Como es del siglo XIX, él se refería a los barómetros, que son los medidores de la presión atmosférica. Pero podemos decir dos termómetros, en el vocabulario más doméstico hoy día. La sociedad se rige por dos termómetros. Cuando baja, se enfría el termómetro de la fe religiosa, hay que subir el termómetro de la represión legal. Porque si la gente no respeta a Dios, ya no respeta nada. Significa entonces que hay un componente de fe que hay que tener. Claro, porque en la fe vienen los valores, claro, las virtudes. Entonces, bien, y en la fe uno se mueve a cumplir el bien por conciencia, no porque tienes un policía al costado, porque vives en la presencia de Dios, y entonces los bienes los cumples. Y luego, más bien, cuando en un pueblo la fe aumenta, ya no es necesaria una legislación represiva tan grande. La legislación puede bajar, porque ya el delito casi no se comete. Ya son excepciones. No, siempre habrá una excepción, pero no es la horda, lo estándar, el volumen. Y el tema, estoy incidiendo en el tema de saber acertar en el diagnóstico. Y por otro lado, acá la Constitución nuestra dice que en el Perú, respetando las lenguas nativas, que serán los lugares donde se habla, pero el idioma oficial del Perú es el castellano. ¿Y quién rige el uso de ese idioma? La Real Academia de la Lengua con las demás academias que cada país iberoamericano tiene. ¿Y qué han dicho en el año 2012 la Real Academia de la Lengua con las academias de los demás países? Que la palabra género no es aplicable al ser humano. Entonces ahí me extraña. Perdón. Porque en este momento tenemos una serie de iniciativas legales con la palabra género. Hay hasta sentencias, ¿no es así?, que incluyen la palabra género. No, peor aún. El Ministerio de Educación usa la palabra género en sus programas educativos cuando está prohibido por la Real Academia de la Lengua aplicar la palabra género al ser humano, porque el ser humano no tiene género, tiene sexo. Vamos a hacer una pausa y vamos a entrar en este tema, porque tenemos que, digamos, hacer propuestas también, ¿ok? Para poder, digamos, aportar a nuestra sociedad y a toda esta reflexión que debemos hacer como padres de familia, como peruanos, con el fin de una buena vez, todos juntos, hacer frente a una propagación de la violencia que nadie desea.
y que nos afecta grandemente. Volvemos en un instante, es tiempo de hablar. Yo creo que si una persona, podría ser, ¿no?, que una persona en la calle camine y no hable bien el castellano, claro, pero que el Estado, cuya Constitución dice que en este país se habla castellano, produzca decisiones, formule políticas, apruebe leyes o haga planes. Violencia y políticas de Estado, cómo combatir la violencia en el Perú. En los últimos, digamos, en los últimos meses, en las últimas semanas, todo el mundo habla de aumentar las penas, que de 25 a 30, que, digamos, tipificar cosas que no estaban en el Código Legal y que no están, pero, digamos, para castigar y recontracastigar. Pero, ¿qué hay del tema educativo? ¿Qué hay del tema social? ¿Qué hay del tema familiar? En construir una sociedad justa, una sociedad que responda a las presiones que lamentablemente tenemos como en estas épocas tan difíciles. Estábamos hablando, doctor Tapia, de que no existe la palabra género, pero igual se aplica en políticas de Estado, inclusive en sentencias. Bueno, yo creo que si una persona, podría ser, ¿no?, que una persona en la calle camine y no hable bien el castellano, claro, pero que el Estado, cuya Constitución dice que en este país se habla castellano, produzca decisiones, formule políticas, apruebe leyes o haga planes educativos violando las normas del idioma oficial del Perú, es inadmisible. Y es un acto de violencia que parte desde el Estado y de un grupo minoritario de la sociedad que quiere imponer un enfoque de la sociedad al cual han llamado enfoque de género. Y este enfoque de género ha introducido, como decía en el ejemplo del gato, este término para hacer desaparecer el sexo. Pero ellos responden a una agenda, y esta agenda es una agenda que está desarrollándose desde hace varios años subrepticiamente en el Estado. Y lo primero que acaba de señalar el doctor Tapia es cierto. Sí. La deconstrucción implica destrucción de lo existente, destruir la sociedad y las instituciones que están dentro de una sociedad referidas al sexo, referidas al matrimonio, a la familia. Y para eso es necesario deconstruir, destruir todo y volver a construir. ¿Cómo? En el lenguaje. Ya no se habla de sexo, se habla de género. Ya no se habla de familia tradicional, o sea, familia, sino de todos tipos, varios tipos de familia. Se está hablando de abolir la maternidad. ¿Cómo? Construyendo úteros artificiales, ¿no?, de otros procesos mediante los cuales la mujer se ve lesionada en lo más alto, hermoso, que le ha dado Dios, la maternidad. Hace poco hemos celebrado el Día de la Madre, pero las feministas, los ideólogos de género, como Tafur, que ahora resulta, el periodista que resulta feminista, más feminista que la feminista, entonces quieren dejar la maternidad porque dicen que eso denigra a la mujer. Son cosas diabólicas, pero así también se va a dar esta introducción de estos términos en todas las áreas del Estado. Y nosotros somos conscientes de que esto es un acto de violencia. ¿Por qué? Porque es minoritario, porque es impositivo, porque va contra la Constitución y los tratados internacionales, porque crea nuevos derechos humanos no contemplados ni discutidos por las partes que forman los organismos internacionales. Por todas estas se va dando la violencia. Hace poco hubo una marcha por la vida contra el aborto, que es otra de las instituciones que trae consigo la ideología de género, despenalizar el aborto en todas sus manifestaciones del Código Penal. Y entonces, esta marcha masiva de miles y millones, 1 millón de personas aproximadamente, ha tenido como respuesta a la señora Wilca, la señora Glave y a todos los que profesan la ideología de género, atacando duramente. Y
presionando al actual presidente para que promulgue los decretos legislativos que fueron rechazados en el Congreso, en el Poder Judicial y por toda la sociedad. Esto es un acto de violencia que tiene que terminar. ¿Cómo? Terminando con imponer la ideología de género, quedándonos con lo que dice y establece nuestra Constitución. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer y formada con los hijos. La familia, que es la institución básica, digamos, de todo ordenamiento constitucional, legal, de nación, ¿no es cierto? Es lo natural. Entonces, podríamos decir que está bajo ataque. No, es un ataque de piratas que traen consigo de contrabando una serie de ideologías y conceptos que ya se han mostrado en el mundo que son nocivos para los niños, para la sociedad y para la propia familia. Doctor Tapia, ¿qué hacer? Bueno, primero, Sí. el Estado, por ejemplo, la reacción que ha tenido es en dar leyes cuyos títulos son interesantes. En el 2015 da una ley para erradicar el feminicidio. Ya había dado antes una ley en el 2013 para erradicar la violencia contra las mujeres. A los 2 años, 2015, dice feminicidio, ya no es violencia contra las mujeres. Creen que cambiando de nombre las cosas se arreglan como si fuera un acto mágico. En el 2017 se da una nueva norma que es para fortalecer la lucha contra la violencia de género. Y ahí se mete la palabra ya desde 2017, la palabra género. Antes fue violencia contra la mujer, 2013, después feminicidio, 2015, 2017, con un decreto legislativo de Kuczynski, violencia de género. Y ahora se está intentando, todavía la ley no tiene nombre porque está discutiéndose en el Congreso, aumentar estas penas. Entonces, tenemos en promedio, cada año y 3 meses, en los últimos 5 años, estamos aumentando penas, es decir, estamos empleando un extinguidor frente a un fuego que no se apaga, sino se prende cada vez más. No estamos empleando la correcta solución. Yo no digo que la ley tenga un rol, sí lo tiene. El orden jurídico, como su nombre lo indica, ordena que las conductas de los seres humanos que viven en la sociedad peruana cumplan correctamente la justicia, cumplan correctamente el derecho que otros tienen, como también defender sus propios derechos. Pero esto no es suficiente si no hay conciencia de la ley. ¿Qué es lo que nos pasa? Esto es solo una parte. Reinaldo, ¿no? es lo que nos pasa con el reglamento de tránsito. Si rojo no es avanzar y verde sí, acá tienes que manejar al revés. En verde para, porque te aseguro que viene otro volando porque está en rojo, ¿no? Hemos cambiado las reglas. Dice que ya no hay señales de tránsito, sino sugerencias de tránsito. Claro, ¿no? y cuando sucede eso hay el caos. Y por eso vivimos el caos en el tráfico. Y ves un letrero que dice no más de 30 porque es zona escolar y te pones en 30, recibes una serie de saludos para toda la familia, para tu familia, sí, de otros que pasan volando. Claro. Entonces, tenemos que recuperar el sentido de la responsabilidad cívica de vivir en sociedad con otros. ¿Cómo? ¿Qué tendríamos que hacer, digamos, entonces, objetivamente? Tenemos dos públicos distintos. Ajá. El que es adulto hoy día, que hay que reformarlo, y el que es niño y adolescente, que mañana es el adulto que entrará o reformado o peor formado que los actuales, ¿no? Entonces, ahí tiene una tarea educativa escolarizada y una tarea reeducativa no escolarizada para los adultos. Platón decía, el adulto se educa a través de la ley, pero la ley no solamente es la ley penal, ¿no? La ley, por ejemplo, la ley de tránsito, no es una ley penal, no se ordena. La ley que establece y regula las relaciones entre la familia. La ley que establece y regula la relación, los derechos del papá en el colegio. O sea, tenemos una trama de aspectos jurídicos que no solamente son los penales
donde hay que recuperar el rol que hace responsable a un ciudadano. Pero si un ciudadano simplemente dice, bueno, a mis hijos que los eduque el colegio, yo soy suficiente con las cosas que yo tengo, y mi mujer que se ocupe de todo lo que corresponde en el hogar, entonces ya somos pues una especie de colmena donde no nos vemos, ¿no? No de sociedad organizada, de seres humanos racionales. ¿Y qué tendría que hacer doctor Uchuya, el Estado, digamos? Primero, para fortalecer las familias, porque que al final ahí es donde comienza el niñito, pues, desde su nacimiento a aprender los valores. Lo primero respeto. creo que debe ser es respetar el derecho natural. Las constituciones y los tratados internacionales recogen del derecho natural muchas instituciones para poderlas proteger, como son el matrimonio, como es la familia, como es la vida, la igualdad ante la ley tanto del hombre como de la mujer y la igualdad de oportunidades. Pero cuando se comienza a establecer un nuevo concepto, ¿no? Género, para traslocar todo, para destruir la sociedad y sus instituciones, para pretender crear una nueva, revolucionariamente por un grupo de personas, imponiéndolo, no sujeto a la discusión ni al respeto del derecho natural, entonces en ese momento empieza el clima de guerra social. Y esto va a continuar en la medida que ellos pretendan continuar, cambiar nuestra Constitución, cambiar los tratados internacionales sobre derechos humanos, queriendo imponer que el matrimonio homosexual es un derecho humano, queriendo imponer que la familia formada por hombre, hombre con hombre y mujer con mujer es una familia y es un derecho humano. No es así. Cuando se quiere deconstruir, cuando se quiere atentar contra las instituciones de una sociedad que respeta la vida, que respeta la igualdad, como está contemplado en el Estado, ahí empieza el problema. Bueno, les agradezco mucho, doctores Sergio Tapia y Juan José Uchuya, y creo que después de escuchar esta pequeña reflexión aquí en Tiempo de Hablar, tendríamos que decir como César Vallejo, hay hermanos, muchísimo que hacer. Pero hay todo un pueblo que ha salido a la calle y que quiere empezar, ¿no es cierto? Y quiere tener la libertad y seguir teniendo la libertad para trabajar desde las familias, con el respeto a los derechos de los padres para educar a sus hijos, el respeto a la fe, el respeto a la cultura, el respeto a nuestra forma de vivir, que de repente están siendo o se está intentando pues atacar y debilitar desde sus bases. Ha sido Tiempo de Hablar, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Digital TV Perú. Hasta la próxima.